Qué bendición estar con ustedes. Y la palabra de Dios dice que aquellos que enseñan la justicia a las multitudes resplandecerán como estrellas en el firmamento. Qué maravillosa bendición y promesa tenemos los redimidos, ¿no es así? Bueno, esta noche vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie, El propósito de la Navidad. Ya saben que en esta temporada navideña tenemos que dar a conocer a los demás la verdadera naturaleza de lo que significa este evento tan trascendente. Y mucha gente, como hemos dicho anteriormente, lo celebra de una manera externa. O sea, han caído en una forma completamente errónea, perdiendo de vista el fondo. Hay una gran diferencia entre el fondo y la forma. Todo el aparato externo, toda la celebración en la que la gente se deja llevar, o sea, pierden de vista la esencia de lo que la Navidad significa. Y quiero empezar esta segunda parte con una historia. Una condesa rusa recibió a Jesús como Señor y Salvador y ella era muy abierta con respecto a su fe. O sea, le comenzó a compartir a los demás que había recibido a Cristo. Entonces el zar, muy enojado, la echó en prisión. Y ella pasó 24 horas con lo más bajo de la sociedad rusa y en las condiciones más terribles que tú te pudieras imaginar. El zar la envió allí para que, entre comillas, aprendiese una lección. Y después la mandó a traer delante de su presencia. Y le dijo, ¿ya estás lista para renunciar a tu tonta fe y a tu insensatez y a disfrutar otra vez de los placeres en la corte del zar? Y ella, con un rostro sereno, dijo al zar, que estaba ahí con su rostro muy burlón, le dijo, he descubierto que pasar 24 horas en la prisión con Jesús es mucho más maravilloso y me trae mucho más gozo y felicidad que pasarme el resto de mi vida en la corte del zar. ¡Qué tremendo! Ella había capturado lo que es la verdadera esencia de la Navidad. Ella había recibido ese gozo, que es el resultado de poder entrar en una relación personal con Dios. El único gozo para el cual tú y yo fuimos diseñados y fuimos creados es el único que nos llena. Y ya sabemos que el Señor es mucho mejor que los placeres temporales del pecado. Y la semana pasada dijimos que debido a que Cristo vino, podemos tener un gozo que transforma nuestras vidas. Vamos a regresar a nuestro pasaje central en Primera de Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida a la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Ahora, la semana pasada, en la primera parte de esta serie, enseñamos que lo que la Navidad comunica, o sea, la enseñanza acerca de la Navidad es, en primer lugar, sólidamente doctrinal, está fundamentada en las Escrituras, y en segundo lugar es irrefutablemente histórica. Si nosotros no contemplamos esta perspectiva acerca de la Navidad, entonces nunca vamos a poder entrar en el gozo porque no conocemos la esencia de la misma. Y ese gozo puede ser tan pleno, es un gozo tan real que nos ayuda para enfrentar nuestros problemas. Por eso la Biblia lo llama el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque nos salvó y nos salva. Y eso es muy importante. A veces la gente que ha recibido la salvación no se da cuenta que esa salvación está activa en nuestras vidas. El poder que resucitó a Jesús entre los muertos vive en nosotros, actúa en nosotros y nos saca adelante. Y podemos vivir en una vida de victoria. Esto es tremendo. ¿Y sabían ustedes que el gozo es un arma? La palabra de Dios nos dice en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2, la Escritura es muy clara. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando se encuentren en diversas pruebas. Otra traducción dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse o gozarse mucho.
¿Cuántos saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? A veces no tenemos esa tendencia. Nuestra tendencia natural humana es cuando vienen los problemas, ¿qué cosa hacemos? Ponemos nuestra cara larga, ¿ok? Doblamos nuestras rodillas frente a las circunstancias, o finalmente terminamos cediendo. Finalmente terminamos abrazando la derrota como si fuese una realidad. Ahora, hablando acerca del arma del gozo, Andrés Massena, uno de los generales de Napoleón, repentinamente se apareció frente a un pueblo en Austria con la intención de atacarlo, de invadirlo. Y bueno, la junta de autoridades en la ciudad ya prácticamente habían decidido rendirse. El concilio había decidido rendirse hasta que el viejo decano de la iglesia dijo, un ratito, es Semana Santa. Y estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Así que vamos a dejar el asunto en manos de Dios y vamos a tener las reuniones de iglesia como todos los domingos. Fue un domingo. Así que ellos comenzaron a hacer sonar las campanas para indicar de que bueno, iba a haber la reunión y todo eso. Y tocaron las campanas ese día con tanto júbilo, con tanto gozo, con tanta algarabía, que el ejército francés, frente a esa gozosa demostración, ellos lo interpretaron de esta forma. Ellos concluyeron que el ejército de Austria había enviado justamente un pelotón para poder rescatarlos, para poder hacer. Entonces, antes de que las campanas dejasen de sonar, los soldados franceses habían roto filas y habían desaparecido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabían ustedes que esta arma del gozo, esta experiencia, se duplica en la vida de un montón de individuos en base diaria? Que cuando nosotros comenzamos a gozarnos, porque la palabra de Dios es muy clara, o sea, si nosotros nos gozamos es porque Dios quiere hacerlo para nuestra salvación, es el gozo de la salvación. Entonces, cuando muchas personas comienzan a hacer sonar las campanas del gozo frente al dolor, frente a la enfermedad, frente a la soledad, a las pruebas, una y otra vez las campanas del gozo han triunfado y el enemigo una y otra vez se ha escabullido rápidamente, porque ningún enemigo es tan fuerte como nuestra fe, que expresa un gozo que es el gozo de la salvación. Es tremendo. Por eso dije, el gozo de la salvación o el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si el diablo te roba tu gozo, te puede robar todo lo demás. No permitas que el robagozo te robe tu gozo. Si te roba tu gozo, te roba tu fuerza. Y si te roba tu fuerza, te roba todo lo demás. Ahora, estamos hablando del propósito de la Navidad. Y los versículos 3 y 4 de 1 Juan nos dicen que si captamos el hecho de que la Navidad es sólidamente doctrinal e irrefutablemente histórica, y que no es solamente una dulce historia o una arraigada tradición, entonces nuestro gozo puede ser pleno. Porque si tú crees que Jesús vino a la tierra y que Dios se encarnó y que vivió la vida que tú y yo debimos vivir y murió la muerte que tú y yo merecíamos, y vino como un Salvador y no como un simple maestro o un modelo que seguir, entonces la Navidad va a hacer 4 cosas por ti. Hay 4 cosas que la Navidad hará por ti. Esto es lo que la gente necesita entender. En primer lugar, la Navidad te hace a ti una persona espiritual. Entender la esencia, el significado de la naturaleza, el fondo de la Navidad, va a causar que tú te vuelvas una persona profundamente espiritual. Estábamos leyendo en el versículo 3 de 1 Juan que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esa palabra comunión, de griego koinonía, significa compañerismo. E implica que si Cristo vino, entonces la Navidad es cierta y tenemos en ella una base para tener una relación personal con Dios. Es decir, Dios ya no es una fuerza remota, una idea remota, un concepto, una idea más allá. Tampoco es alguien frente a quien acobardarse, todo lo contrario. Dios es amor y podemos conocerlo de una manera muy personal. Él es aprehensible, eso significa que está a nuestro alcance y podemos tener una relación con Él. Y si nosotros tenemos relación con Dios y la Biblia dice que Dios es espíritu, entonces eso hará de ti una persona espiritual. Cuando tú estableces una relación con Dios, entablas una comunión con Dios, entonces tú te conectas con un ámbito superior, con una dimensión sobrenatural y comienzas a desenvolverte en un ámbito como un pez en el agua. Es el ámbito del espíritu en el cual el ojo
natural no ve y el oído natural no oye, sino que es la revelación que prima y ese es el factor determinante en el cual tú caminas por fe y no por vista. Caminas basado en conocimiento y no en emociones, en convicciones y no en emociones. Eso es tremendo. Entonces la gente que tiene comunión con Dios es gente espiritual. Ahora, cuando hablamos de la Navidad estamos hablando de algo que resuelve el problema de la humanidad. En la época de Navidad mucha gente se mete en problemas, se mete en deudas, pero en realidad la Navidad vino para solucionar un problema. ¿Cuál es el problema más grande que la humanidad jamás ha tenido? Es la muerte espiritual, es la separación de Dios. Y justamente la Navidad resuelve eso. La Navidad hace disponible para ti una relación con Dios de tal manera que te puedas conectar con Él. Y justamente aquí Juan, hablando acerca de la Navidad o de la encarnación, él introduce el término vida eterna. Dice, la vida se manifestó, es la vida eterna que ha venido y está a nuestro alcance. Y él menciona la vida eterna porque soluciona el problema de la muerte espiritual. Ahora, quiero darles un ejemplo para que podamos entender cómo la venida de Cristo soluciona este problema. Digamos que hay dos escritores que quieren escribir una biografía de un personaje a quien no conocieron en vida. Ahora, ambos saben que ese hombre, estando vivo, le escribió 5 cartas a su esposa. Entonces ellos recurren a ese material como si fuese una fuente valiosísima de información sobre la cual basar su obra. Pero de repente, en todo el proceso de la investigación, de repente aparece una autobiografía corta de este personaje. El primer escritor dice, esta obra es genuina. El segundo la rechaza como si fuese auténtica. Y en base a esto, ambos empiezan su obra. Y el primero, cuando termina su biografía, utiliza esta información que él encontró a su alcance. Y bueno, él definitivamente tiene una obra que es mucho más detallada y mucho más personal. O sea, cuando tú lees esa obra, tú vas a darte cuenta de que es como si tú conocieses personalmente a ese personaje, a ese sujeto. Pero la segunda biografía del segundo escritor va a ser mucho más corta, va a ser mucho más remota, mucho más general y va a poseer mucha más especulación, va a ser menos específica. Y después de leer esa obra, tú vas a pensar, pues es difícil de conocer a ese personaje. Y todo esto recae sobre el hecho de si esa autobiografía era genuina o no. Y cuando nosotros hablamos acerca de Jesús viniendo a la tierra, ¿cuántos saben que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Él es el Verbo encarnado, Él es Dios manifestado o venido en la carne. Y Jesús es la mejor prueba de lo que significa una autobiografía viviente del Dios Altísimo. Jesús nos hace saber que el Padre está a nuestro alcance. Jesús nos da a conocer al Padre, que es amor, que es bueno, que su misericordia es para siempre. Entonces nuestro entendimiento y conocimiento de Dios va a ser mucho más específico y personal. O sea, Dios quiere que tú lo conozcas personalmente. Y si el Hijo de Dios vino desde el cielo para volverse una persona real para ti, ¿cuánto más el Espíritu Santo que Él puso, que Él envió, que está dentro tuyo, hará todo lo que está al alcance de su poder para que Jesús se vuelva más real en tu vida? ¿No creen ustedes que el Espíritu Santo revela a Cristo, apunta a Cristo, señala a Cristo, da testimonio de Cristo, lo glorifica? Él nos guía a la verdad, Él nos guía a la palabra, Él nos guía al verbo, Él nos guía al Señor Jesús. Entonces, la Navidad es una invitación al hombre para que salga del ámbito de la carne y el ámbito sensorial o de la carnalidad y se vuelva una persona espiritual. Porque la Navidad es una invitación para que el hombre pueda conocer a Cristo de manera personal. La Navidad es como si Dios mismo te dijese lo siguiente: miren lo que he hecho para acercarme a ustedes. Ahora ustedes vuélvanse a mí. Correspondan al amor que yo les he mostrado. Yo quiero ser un Padre para ustedes. Y quiero que ustedes sean mis hijos y mis hijas, dice el Todopoderoso. Todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Él padeció y sufrió, y un gran sector de la humanidad o no sabe o le dan la espalda y lo ignoran voluntariamente y siguen en sus malvados caminos y no se dan cuenta de la tremenda demostración de amor
que llevó a cabo al enviar a su Hijo. Es una invitación a la humanidad, a la comunión con Dios. La Navidad es una invitación de parte de Dios para que seamos reconciliados con Él por medio de Jesucristo, para tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo describe esto en 2 Corintios 5, los versículos 19 y 20. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje o la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes, por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces la Navidad es una buena noticia, es una invitación, y que si alguien la acepta, terminará siendo una persona espiritual. Una segunda cosa que la Navidad hace por ti es que la Navidad te da a ti victoria sobre la pobreza y sobre la enfermedad. Cuando una persona está espiritualmente muerta, está participando de la tercera parte de lo que la Biblia llama la maldición de la ley. La maldición de la ley, conforme aparece en Deuteronomio capítulo 28, y en el resto del Antiguo Testamento, abarcaba 3 áreas: la muerte espiritual, pero también la pobreza y la enfermedad. Las personas que no estaban bajo el pacto de Dios eran víctimas de esos 3 problemas. Entonces ya hemos visto que la Navidad, en primer lugar, tiene el propósito de hacerte una persona espiritual. Pero una vez que tú ya tienes una relación con Dios, te has reconciliado con Dios por medio de Cristo, entonces Dios quiere que esa salvación se extienda a otras áreas de tu vida, tal como el apóstol Juan mismo lo escribe en 3 Juan, versículo 2. Y miren cómo nos escribe el Señor. Y nos dice, amado. Qué lindo que el Señor te dice amado, no te dice desgraciado, ¿no? Son palabras de amor. Amado, deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, a la vez que tu alma prospera. Entonces, una vez que la Navidad ha resuelto el mayor problema, que es la muerte espiritual, después de reconciliarte con Dios y empezar una vida en la cual ya te conviertes en una persona espiritual que tiene comunión con Dios, y la salvación entonces que Él vino a traernos se extiende a otras áreas de nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros leemos las cartas o epístolas de Juan o Juaninas, nos vamos a dar cuenta que, en primer lugar, su audiencia era mayormente grecorromana. Tenemos que entender que el mundo en aquellos días políticamente era romano, porque el imperio que tenía la hegemonía mundial era Roma. Pero culturalmente eran griegos. La fuerza del imperio romano nunca pudo desplazar o reemplazar la cultura helenística o griega. Entonces los lectores romanos y griegos, al tener contacto con las epístolas juaninas, ellos se quedaron sorprendidos cuando Juan dijo: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante o referente al verbo de vida, porque la vida misma se manifestó. Ellos no podían entender esto. Entendamos una cosa: para la mente griega, para la mentalidad romana y para la gente religiosa de la actualidad, la materia es mala. El cuerpo es malo, el mundo es malo, y solamente lo divino, lo celestial es bueno. Y ellos no podían entender el concepto de la encarnación. Ellos decían: pero si el espíritu, que es bueno, está luchando para salir del cuerpo que es malo, entonces ¿cómo es eso de que un espíritu venga y entre en un cuerpo? ¿Cómo es ese concepto de la encarnación? Es más, ellos tenían problemas para entender la resurrección. Y en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice: algunos de ustedes no creen en la resurrección, y eran griegos. ¿Cómo es eso de que si una persona, su espíritu, que es bueno, finalmente se libera de la prisión del cuerpo, ¿cómo va a regresar el espíritu y entrar otra vez en su cuerpo resucitando? Entonces no entendían esos conceptos. Y Juan les estaba hablando acá de una tremenda buena noticia. O sea, ¿cómo es eso de que Juan vio, tocó, palpó, contempló lo eterno? ¿Cómo es eso de que lo divino descendió del cielo para hacer contacto con lo humano? No les entraba en la cabeza. Pero por el Espíritu Santo lo podemos entender. Miren, la religión tradicional dice que la salvación es escapar de ese mundo y entrar en el reino de Dios. Pero la buena noticia de la Navidad dice que la salvación es el reino de Dios viniendo a este mundo. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer mensaje que predicó Juan el Bautista? ¿Cuál creen que fue el primer mensaje que predicó Jesucristo? Ambos predicaron
que el pueblo se arrepintiese y creyese en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Así que no se trata de un escapismo, no se trata de salir de ese mundo, no, se trata de dejar que el reino de Dios venga a nuestras vidas. Porque la religión tradicional dice que todo es malo en este mundo. Pero el Evangelio señala que la salvación es el reino de Dios acercándose a este mundo, y eso al mismo tiempo nos comunica la idea de que el cuerpo, la mente y la materia son importantes porque Dios los creó. ¿Cuántos saben que Dios tomó sobre sí un cuerpo de carne en la encarnación? ¿Cuántos saben que Dios envió a su Hijo al mundo físico que Él creó? Por eso nosotros los cristianos, que conocemos la verdadera esencia de la Navidad, compartimos para las necesidades materiales de los demás. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Si la mente, la materia, el cuerpo, las necesidades físicas no fuesen importantes, entonces Dios no habría hecho provisión. Pero noten ustedes que la Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas, no dice quitadas. ¿Cuántos saben que el reino es nuestra provisión? Porque el rey es el dueño de todas las cosas. Y sucede que el rey es tu Padre y mi Padre. Y si Él no escatimó a su propio Hijo, entonces nos dio también juntamente con Él todas las cosas. Ahora, la revelación de la palabra de Dios nos comunica que Cristo nos redimió de la maldición de la muerte espiritual, pero también nos redimió de la maldición de la pobreza y de la enfermedad. Por eso tenemos que renovar nuestra mente y empezar a cambiar nuestra forma de pensar y dejar la mentalidad de la pobreza y empezar a pensar en términos de abundancia que le den lugar a Dios. Si tú tienes la revelación de que Dios en su nombre hebreo es El Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Dios que es más que suficiente, entonces nunca vas a pensar en términos de carencia, de escasez o que te va a faltar. ¿Quién se ha creído que es Dios? Dios es el dueño del oro y de la plata. Si no le damos lugar con nuestra incredulidad, entonces estamos cerrando las ventanas de los cielos. Dios es tremendo. Ahora, la palabra de Dios lo plasma de esta forma. 2 Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Propósito. Para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Pero lo primero que hay que remover es la mentalidad de pobreza. Pobreza no es no tener dinero en tu bolsillo o en tus cuentas bancarias. La pobreza empieza con una mentalidad. Y si cambiamos nuestra forma, nos conectamos con la obra de Jesús, donde todas nuestras necesidades han sido suplidas, entonces vamos a experimentar lo que Él está diciendo. ¿Cuántos saben que el reino de Dios no consiste en palabras, sino también en poder? Y por eso nosotros creemos en la sanidad divina, por eso oramos por los enfermos. Esto es parte de la buena nueva de la Navidad. Jesús no solamente llevó nuestra pobreza, también llevó nuestras enfermedades. En la cruz no solamente se hizo pobre, también en la cruz recibió el castigo por nuestra enfermedad. 1 de Pedro 2:24. Él mismo, en persona, llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero. ¿Para qué? Propósito. Para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Qué es esto? Es una declaración. Es una buena noticia que Dios quiere que tú abraces. ¿Cuándo vas a empezar a creerle a Dios? La gente tiene más fe en su enfermedad que en la palabra de Dios. Dice, mi enfermedad, mi resfrío, mi esto, mi aquello. Un ratito, no es tuyo. El diablo te lo trajo, no te pertenece. Y Jesús asumió todo. Lo cargó sobre sí para que tú no lo sigas cargando. La pregunta es, no es lo que Dios va a hacer al respecto. Ya lo hizo. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a creer la palabra de Dios? ¿Es Dios mentiroso? ¿Es su palabra verdad? ¿Puede Él mentir? Es imposible que Él mienta. Él ya hizo algo al respecto. Y la Biblia declara que por sus llagas, por sus heridas, fueron ustedes sanados. ¿Tienes tu cara para presentarte delante de Dios en su trono y decirle, tú eres mentiroso? Yo sé que tú no vas a hacer eso, pero
tu actitud de incredulidad frente a la palabra de Dios le envía a Él exactamente ese mensaje al pie de la letra. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. Repitan conmigo, yo fui sanado. Y si fui sanado, estoy sano. Amén, estoy bien. Bien, el reino de Dios está aquí para rehabilitar y restaurar este mundo y no para aislarnos de él escapando hacia algún paraíso perdido o etéreo en quién sabe dónde. Para la religión tradicional el futuro consiste en escapar al paraíso, pero para el evangelio el futuro consiste en cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia y un cuerpo nuevo para los redimidos. Gloria a Dios, un cuerpo semejante al de la gloria suya, un cuerpo que trasciende lo natural, que tiene facultades espirituales, es físico, pero es eterno, es incorruptible, es luminoso. Es tremendo. Bien, la Navidad no solamente entonces nos hace personas espirituales y nos libra de la enfermedad y de la pobreza, también la Navidad, en tercer lugar, te hace felizmente relacional. Ya hemos visto los problemas de la humanidad, el mundo en el cual estamos viviendo. El problema número 1 es la muerte espiritual o separación de Dios. El problema número 2 es la pobreza, la enfermedad. Pero el tercer problema que la gente tiene es un problema relacional, es un problema de soledad y de relaciones truncas. ¿Quién no ha tenido problemas de relaciones? Este es un gran asunto y es importante, es el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces, la buena noticia de la Navidad no solamente consigue de que tú seas una persona espiritualmente orientada o sana por las llagas de Cristo o abundantemente suplido y completamente provisto en Él, o sea, también la Navidad te hace felizmente relacional porque la encarnación imprime en nosotros una nueva actitud hacia las relaciones interpersonales. Y Jesús te dice hoy que Él quiere que tú tengas relaciones sanas, saludables, en primer lugar con Dios y en segundo lugar con los hombres. ¿Han escuchado ustedes cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo primero es la componente vertical, tu relación con Dios. Y esto coloca un travesaño vertical así. Y luego, lo otro es lo horizontal, la otra componente o el otro travesaño horizontal, y eso forma una letra L, la L de love, amor. ¿No? Primero el amor a Dios y luego el amor a los demás. En el vértice, ¿qué cosa tenemos? Un ángulo de 90 grados. Eso significa que tú estás en el medio, ¿ok? Y eso significa que cuando tú tienes una sólida y una correcta relación con Dios, estás en armonía con el Creador, eso hace que tu autoimagen sea correcta. 90 grados, recto, ¿ok? Y explicación matemática de la revelación. Y luego eso se extiende hacia los demás, porque si tú eres un infeliz, desconectado de Dios, ¿ok? Y no lo crees a Él, olvídate que vas a dejar que el amor fluya hacia los demás. Porque una persona herida no ama, una persona herida hiere. Una persona infeliz hace infelices a los demás. Tu atmósfera interior va a salir por tu boca y va a crear una atmósfera. Buena o mala, depende de la abundancia del corazón abre la boca. Ok. Entonces el hecho de que tú tengas el deseo de relacionarte saludablemente con los demás cristianos, eso muestra de que tú entiendes verdaderamente la Navidad. Por eso la encarnación es el secreto de las buenas relaciones interpersonales. Ahí empieza todo. Ahora, digamos que hay dos personas que son culturalmente y lingüísticamente diferentes y quieren comunicarse. Estamos hablando de relaciones, ¿no es así? Hay una brecha cultural, una brecha lingüística que las separa. Entonces alguien que quiere entrar en el mundo de la otra persona va a tener que tomar la iniciativa y hacer el esfuerzo. O sea, ¿cómo me comunico con esa persona? O sea, nosotros tenemos frente a nuestro departamento unos asiáticos que se han mudado, son dos parejas, son vietnamitas, trabajan en Vitel. ¿Conocen esa empresa de celulares? Queda a 2-3 cuadras el edificio de donde vivimos. Entonces, ellos están aprendiendo un poquito de español, nos comunicamos un poquito en inglés, y estoy aprendiendo por ahí buscando algunas palabras en vietnamita para tratar de comunicarme con ellos. Entonces, cuando tú tomas la iniciativa para entrar en la vida o el mundo de la otra persona, tú te vuelves vulnerable. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a comunicarte de una manera defectuosa con una persona que sabe el idioma de manera perfecta y tú no. Pero lo que tú haces es te interesas en la otra persona y eso constituye la base para las relaciones.
toma la iniciativa. Hay algunas personas que se centran en sí mismas y están diciendo, ¿por qué nadie se acerca a mí? ¿Por qué nadie es considerado conmigo? ¿Por qué nadie suple mis necesidades? Cuando en realidad en el libro de Proverbios dice que el que quiere tener amigos, que sea amigable. Tú toma la iniciativa. Tú acércate a los demás. Entonces la gente va a entender de que tú quieres ser amigable con ellos y que quieres ser sus amigos. Entonces, si nosotros colocamos el cimiento para la relación, todo va a salir bien, en el sentido de que si entendemos el camino de Cristo, nos vamos a esforzar para ser más comprensivos con las personas, en vez de estar esperando todo el tiempo ser comprendidos por los demás o que suplan nuestras necesidades. O sea, entrar en el mundo de otra persona implica darle amor, pero no lo que tú interpretas que es amor, sino lo que la persona necesita en ese mundo, en ese momento. Y a veces decimos cosas o hacemos cosas que quizás para nosotros no son tan trascendentes, pero que para esa persona es muy significativo y esas personas lo interpretan como amor y eso es lo que les impacta y que transforma sus vidas. El Señor nos ha llamado a ser así. En vez de buscar ser comprendidos, busquemos ser comprensibles. Y en vez de buscar que suplan nuestras necesidades, suplamos las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Jesús en la encarnación. ¿Qué hizo Jesús? Entró en este mundo, comprendió nuestras debilidades, se identificó con ellas y vino para amarnos en nuestras áreas de necesidad. Nos hizo personas espirituales, suplió nuestra pobreza, nuestra enfermedad y ahora quiere arreglar nuestras relaciones. Entonces, si tú entiendes el propósito de la encarnación y de la Navidad y entiendes lo que Cristo hizo, entonces tú puedes tener relaciones exitosas en tu vida personal. La palabra de Dios nos habla acerca de esto en Colosenses 1:20. O sea, Él tomó la iniciativa. Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios, Él tomó la iniciativa. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Eso es tremendo. O sea, Él hizo algo para que fuese cercano, para que nosotros podamos tener una relación con Él. Por eso la Navidad te va a hacer a ti felizmente relacional. Y una cuarta cosa que la Navidad va a hacer por ti es que te va a hacer emocionalmente libre. Otro problema de la humanidad es la depresión. Como dije la semana pasada, en esta época, en diciembre, los psicólogos, los psiquiatras nos dicen que es cuando la gente se deprime más y el índice de suicidios aumenta en esta temporada, en esta época. La gente se pone triste, se pone nostálgica. Les voy a dar algo extra con respecto al asunto de la Navidad. ¿Se acuerdan cuando eran niños y venía la temporada de la Navidad? ¿No? Y teníamos toda la expectativa, o sea, ¿qué cosa me va a regalar Papá Noel? Bueno, mi papá, ¿no? ¿Qué cosa me va a regalar mi papá, mi mamá? ¿Qué cosa me van a regalar? Entonces comenzamos a pensar y soñar en los regalos, o sea, toda la ilusión que la Navidad traía con toda esa forma, ese aparato que se ha construido. Y era para nosotros tan inocentes, ¿no? Y tan lindo, o sea, que wow, ¿no? La Navidad. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestro estado de inmadurez, estábamos en modo recibir. De repente dejas la niñez, entras en la adolescencia y tus sentimientos con respecto a la Navidad cambian. ¿Por qué? Porque ya no eres niño, pero todavía no eres adulto, estás en el proceso de ser cambiado. Hay confusión en tus emociones. Estás cambiando hormonalmente y una serie de cambios comienzan a afectar tus emociones, y tus pensamientos y todo eso. Y en ese periodo de transición, la Navidad es confusa para ti. Hasta que finalmente creces, maduras, te casas, ¿ok? Tienes tus hijos. Y estás esperando que venga la época de la Navidad, no para recibir, sino para dar. ¿Pueden entender todo el panorama completo? Entonces, muchas personas se deprimen porque no han entendido la esencia de la Navidad en la cual Dios dio a su Hijo. Y bueno, Jesús vino a la cruz, vino al mundo y llegó a la cruz por nosotros, y eso nos da a nosotros completa libertad a nivel emocional. Vamos a regresar a 1 Juan para entender esto. Los versículos 3 y 4. Así que,
Lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? Estamos hablando del propósito de la Navidad. ¿Para qué? Para que el gozo de ustedes sea completo. Ahora, ¿en quién está pensando Juan? ¿En él? En los otros. Respuesta correcta. Ahora, piensen un momentito en esto. O sea, Juan ya tenía gozo. Juan ya tenía un gozo pleno, completo, un gozo inefable, lleno de gloria. Y él, entre comillas, no necesitaba que los demás se gozasen, porque él ya se estaba gozando en su comunión con Dios. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y muchas veces, y acá hay un balance, y tenemos que entender una cosa. Tú y yo tenemos que ser, en primer lugar, dependientes de Dios. O sea, tú no tienes que depender de tu papá, de tu mamá. O sea, ya no estoy hablando acá de los jovencitos, pero en la vida espiritual lo que quiero decir es que tú, y nosotros como pastores y como líderes, nunca hacemos que la gente sea eternamente dependiente de nosotros. Queremos que la gente pueda establecer su relación directamente con Dios. Tú tienes que aprender a creerle a Dios y recibir respuesta a tus oraciones. A tus oraciones. No tienes que venir, pastor, ore por mí. Tú tienes la fe y la capacidad para poder conectarte con Dios y depender de Él. ¿Están ahí o no? Entonces Juan dependía de Dios y no dependía de los demás. Entonces su gozo no dependía de lo que ocurriese o de cuán mal fuesen las cosas. ¿Han escuchado esa canción que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar? Es una canción, ok, pero es verdad, existe. Es histórica, pero existe, ok. Pero lo que Juan les está diciendo a ellos es, miren, queremos que ustedes tengan comunión también con nosotros. O sea, nosotros nos estamos gozando. Queremos que ustedes también crean lo que estamos diciendo. Quiero que ustedes entiendan la doctrina de la Navidad y nos unemos y formemos una comunidad llamada a la iglesia. Quiero que ustedes también compartan la misma posición de fe que yo. Y luego añade la razón, el motivo, el porqué. Para que ustedes también se gocen, para que su gozo sea pleno, sea completo. O sea, Juan no estaba diciendo esto para asegurar su propio gozo, su gozo ya estaba pleno. Pero lo que quería él era gozarse con ellos cuando ellos experimentasen el mismo gozo. O sea, la Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan. Y si ellos recibían un gozo completo, Juan se iba a gozar mucho más. Pero la Navidad te da un gozo que te libra, que te hace libre emocionalmente y que te libra de toda depresión. Y este gozo no depende de las circunstancias exteriores. Es un gozo subterráneo. ¿Cómo que subterráneo? Miren, cuando Jesús habló de la salvación, y ese gozo es el gozo de la salvación, Él le dijo a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, porque el punto de contacto que Jesús utilizó para conectarse con la mujer samaritana, alcanzarla ahí en su más profunda necesidad, fue el pozo de Jacob. Ella fue a buscar, ¿qué cosa? Agua. Y él le habló de agua, pero no de esa agua, ¿ok? Sino le habló de otra clase de agua. Y Jesús le dijo, el que bebe del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces él no estaba hablando de algo natural, él estaba hablando de algo subterráneo en conexión con algo que el profeta Isaías había dicho hace mucho tiempo atrás. En Isaías 12:3, él escribió lo siguiente, el profeta Isaías escribió lo siguiente, y con gran gozo sacarán ustedes aguas de las fuentes de salvación. Entonces, cuando Jesús habló acerca de que será en él una fuente de agua que salta para vida eterna, estaba hablando de algo interior, en tu espíritu, de tu interior, dice la Biblia, también brotarán ríos de agua viva, que es una experiencia tremenda. Ahora, escúcheme bien, ambos estaban hablando de ríos subterráneos, estaban hablando de esos manantiales o arroyos que están en el subsuelo. Es interesante que hay lugares en los cuales no tienen ríos, pero cavan pozos, ¿ok? Y ahí tienen agua. Inclusive, ustedes pueden encontrar agua en medio de una sequía en la superficie. Ustedes pueden encontrar agua abajo. Por favor, repiten conmigo, gozo subterráneo. Esta clase de gozo subterráneo es el gozo que no depende de las circunstancias externas. Depende de tu unión interior con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es tremendo. Porque cuando tú puedes entender esta realidad, que tu fuente no es el mundo físico natural o las circunstancias, tu fuente es el reino de Dios.
Estamos en el reino y el reino está en nosotros. Y es tremendo lo que el apóstol Juan, miren la percepción que el apóstol Pablo, tenía acerca del reino de Dios. Él escribió en Romanos 14, 17 lo siguiente: porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, aunque sí se come, ¿no? Y se come bien. Sino, ¿de qué? ¿De qué se trata? Justicia, paz y ¿qué? Gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nuestra fuente de gozo es el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo. No las circunstancias, no cuán mal van las cosas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si el Señor te da fortaleza, entonces disfrútala. Entonces eso no depende de nuestro exterior. Obviamente Juan estaba muy interesado en que los demás creyentes pudiesen participar del tremendo gozo de ser una comunidad de fe y de amor. Pero la naturaleza humana, por tendencia natural, es no involucrarse en las vidas de los demás. Y es cierto, tenemos una relación vertical con Dios, una conexión interna, una unión vital con el Señor Jesucristo, Él es la vid, nosotros somos las ramas, pero al mismo tiempo no podemos pasar por alto el hecho de que Él nos hizo personas que debemos compartir en comunidad. Dios quiere que compartamos esta vida que tenemos en Cristo con los demás. Somos una familia. Esta es nuestra casa. Entonces, no hay nada como formar parte de un grupo de creyentes que entienden que Jesús es el centro de sus vidas. No hay nada como formar parte de un grupo pequeño donde podemos aprender la palabra. Y todo gira en torno a la palabra y al Espíritu Santo. Y este año, en las 3 temporadas que hemos tenido de grupos pequeños, hemos experimentado eso, es tremendo. Ahora, en la encarnación, vemos que Cristo, siendo Dios, se involucró en nuestras vidas cuando estaban quebrantadas, desesperanzadas, y se involucró entregando todo. O sea, Jesús sufrió, fue rechazado, fue calumniado, fue acusado injustamente, fue azotado, Él cargó la cruz y cayó, y le colocaron una corona de espinas. Lo clavaron en la cruz. ¿Por qué Jesús hizo todo esto? Estamos hablando del propósito de la Navidad. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo en Hebreos 12, versículo 2 lo explica. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Por el gozo puesto delante de él. O sea, imagínense a Jesús humillado, lo acaban de azotar, está clavado en la cruz. Y la Biblia dice que había un gozo puesto delante de sus ojos y que por ese gozo sufrió la cruz, la humillación, la vergüenza. Cuando él estaba en la cruz, había gente delante de sus ojos, pasando delante de él, burlándose, mofándose de él. Si salvó a otros, que se salve a sí mismo. Si tú que dijiste que eres el Hijo de Dios, baja de la cruz para que creamos, para que veamos y creamos. Pero él estaba mirando otra cosa. Y por esa cosa que estaba mirando en el Espíritu, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué cosa estaba mirando Jesús? Acá habla de un gozo. Como Dios, Él siempre ha disfrutado de un gozo infinito. No estaba pensando en Él. Lo que quería Él era compartir su gozo con nosotros. Esa clase de gozo que solamente podemos experimentar cuando entramos en una correcta relación con Dios. Ese gozo de la salvación, ese gozo de tener comunión con Él. En la cruz Él se gozó al vernos por adelantado, siendo salvos, creyendo en Él y entrando en su gozo. Así que este gozo subterráneo o interior nos libra de cualquier cosa que se levante en el exterior. Y para terminar, quiero resumir todo lo que he estado diciendo. Si tú crees en la doctrina de la Navidad es irrefutablemente histórica, la Navidad es sólidamente doctrinal. No solamente la Navidad te va a hacer una persona espiritual, no solamente la Navidad te va a librar de la pobreza y la enfermedad y va a ayudarte a ser felizmente relacional, o también te va a librar emocionalmente. La Navidad, hermanos, va a hacer que tu vida sea plena. La próxima vez que tú le hables a alguien en diciembre diciéndole Feliz Navidad, hazlo con el entendimiento de todo lo que ella abarca
involucra y comprende. Porque feliz Navidad es algo muy poderoso y la verdad es algo tremendo. Y termino con esto. ¿Es Jesús una persona real en tu vida? Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias por ese amor, por tomar la iniciativa, por acercarte a nosotros para poder cubrir, cerrar la brecha de separación que nosotros mismos generamos con nuestro propio pecado. Jesús, gracias por ese amor, gracias por venir, por dejar tu gloria y por entrar en el escenario humano para vivir como uno de nosotros y comprender nuestras debilidades. Si estás aquí esta noche y aún no has recibido a Jesús en tu corazón, aún no has conocido el gozo de lo que significa ser salvo por recibir a Cristo, haz conmigo esta oración de todo corazón en voz alta. Dios del cielo, esta noche reconozco que necesito de ti. Jesús, te confieso como mi Señor y creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo hoy perdón de pecados y regalo de la vida eterna por la fe en ti. En tu nombre, amén.